¿Sabías que en el año 1940 Italia perdió más de 300.000 tropas en África en tan solo un año? ¿Cómo pasó de ser una nación del eje a convertirse en un aliado derrotado? Hoy descubrimos las razones detrás de este asombroso fracaso militar. Italia, una de las tres principales potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial, sorprendió al mundo con su pobre desempeño militar. A pesar de su alianza con Alemania y Japón, el país liderado por Benito Mussolini enfrentó derrotas devastadoras en múltiples frentes. Entender las debilidades de Italia es esencial para comprender cómo el conflicto se desarrolló en Europa y cómo los errores italianos influyeron en la caída del eje. En este análisis, exploraremos las raíces políticas, económicas y militares de estos fracasos, descubriendo cómo las decisiones de Mussolini y sus generales contribuyeron a una de las historias más intrigantes de la guerra. Antes de la guerra, Italia vivía bajo la dictadura fascista de Benito Mussolini, quien había tomado el poder en el año 1922. Inspirado por la grandeza del Imperio Romano, Mussolini buscaba expandir el territorio italiano, utilizando el fascismo como herramienta de control y propaganda. La invasión de Etiopía en 1935 y la intervención en la Guerra Civil Española en 1936 mostraron las ambiciones imperialistas del régimen, pero también evidenciaron las limitaciones económicas y militares del país. Italia entró a la Segunda Guerra Mundial en 1940, mal preparada y con un ejército que no estaba listo para un conflicto de esa magnitud. Italia adoptó una estrategia de expansión que dependía en gran medida del apoyo alemán, pero su ejército carecía de equipamiento moderno, entrenamiento adecuado y liderazgo estratégico. Durante la invasión de Francia en junio de 1940, las tropas italianas avanzaron poco, siendo eclipsadas por las fuerzas alemanas. En el norte de África, las tropas italianas sufrieron derrotas aplastantes frente a los británicos en 1941, perdiendo territorios clave como Libia. En Grecia, otro desastre. Italia lanzó una invasión en octubre de 1940 que terminó en un fracaso humillante, requiriendo la intervención alemana para salvar la situación. Estos errores no solo desgastaron a las fuerzas italianas, sino que también disminuyeron su prestigio dentro del eje. Las alianzas con Alemania y Japón eran desequilibradas, ya que Italia aportaba menos recursos y sufría más pérdidas en comparación con sus aliados. Por otro lado, los bombardeos aliados en territorio italiano destruyeron infraestructura vital, debilitando aún más la capacidad militar del país. En 1943, cuando los aliados invadieron Sicilia, las fuerzas italianas no pudieron resistir, acelerando el colapso del régimen de Mussolini. Italia enfrentó no solo desafíos externos, sino también profundos conflictos internos. El descontento entre la población crecía debido a la escasez de alimentos, la inflación y las derrotas militares constantes. Dentro del régimen, las disputas entre Mussolini y sus generales complicaban la toma de decisiones estratégicas. Además, el cambio de alianzas en 1943, cuando Italia se rindió a los aliados, dividió al país en dos: el norte bajo control nazi y el sur en manos aliadas, intensificando las tensiones internas y la lucha civil. La rendición de Italia en septiembre de 1943 marcó el fin del régimen de Mussolini. Capturado por sus propios ciudadanos y ejecutado en abril de 1945, su caída simbolizó el fracaso del fascismo italiano. Tras la guerra, Italia adoptó una nueva constitución en 1947, estableciendo una república democrática que buscaba dejar atrás las sombras del pasado. Este periodo de reconstrucción trajo importantes lecciones. La necesidad de una política interna estable, una economía sólida y una estrategia militar bien planificada. La historia de Italia durante la Segunda Guerra Mundial sirve como recordatorio de cómo las decisiones políticas y militares pueden determinar el destino de una nación. Italia fracasó en la Segunda Guerra Mundial debido a una combinación de factores: una economía débil, un liderazgo militar ineficaz
decisiones estratégicas equivocadas y tensiones internas irreconciliables. Estos errores no solo determinaron su derrota, sino que también alteraron el curso del conflicto global. La experiencia italiana destaca la importancia de la preparación y la unidad en tiempos de crisis, dejando lecciones que resuenan incluso en la actualidad. ¿Quieres aprender más sobre la Segunda Guerra Mundial? Explora documentales que analizan los frentes europeos y comparte tus pensamientos en los comentarios. Suscríbete para más contenido histórico y acompáñanos en este fascinante viaje por el pasado.